Hola, 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 ya estamos aquí en un nuevo espacio de nuestros podcast Mi Identidad junto a Felipe Adriazola. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muy contento de este día jueves. ¿Jueves cuánto? ¿Jueves cuánto? No sé. Uy, yo me olvidé ya, el jueves 9 de Jueves julio. 9, esperando que tengas un día muy bendecido, que esta mañana, espero que nos estés escuchando en la mañana. Lo dudo, Lo la dudo. verdad que en Santiago está muy frío, muy frío. Y la cuarentena nos hace ser un poquito más flojos, así que... Al parecer, así que, pero sí. la gente que nos está escuchando, espero que tengan un día excelente, que hayan tenido un día excelente y... Nada, que sea un día de bendición y que este podcast sea de bendición, ¿no? Amén, estamos muy contentos, la verdad, Felipe, contarte que hemos recibido muchísimos mensajes Sí. a través de las redes sociales de IDR, nuestro ministerio, y bueno, y de Solange Tobar. Estoy muy contenta, la verdad, muy contenta. Sí, saludamos. No sé cómo explicarlo. Saludamos al equipo de IDR que nos está ayudando con todas las redes sociales. Y Amén, ya tal vez más así adelante empiezan a saber quiénes son, porque tal Amén, vez se pregunten, así. ¿ya y quién es el equipo IDR? Bueno, Ya vamos a estar contando una de esas sus personas nombres. somos nosotros dos, pero también detrás hay más personas, así que saludo a todos ellos. Ellos saben quiénes son y espero que ellos sí nos estén escuchando ahora temprano, porque si no, disciplina. No, para ellos una bendición tremenda Sí. también de que sean parte de esto que el Señor ha puesto en Amén. nuestras manos. Amén. Y bueno, y sabemos que oramos un año por un equipo como el Sí. que hoy día estamos formando. Faltan muchos más, somos 20 personas. Y la verdad que me siento muy bendecida, muy mimada de parte de Dios por este equipo. Hemos ido alcanzando otras cosas. También, sí. Y eso es importante porque esto se trata de expander el reino de los Amén. cielos. Así que Amén. saludos a los A todos chicos, ellos. a las chicas que nos están Y ayudando. bueno, saludos desde Arica, Punta Arenas, Así, a que nos todos. están escuchando. Toda la gente que nos está escuchando, un saludo afectuoso. Esperamos que se estén cuidando y que el Señor los tenga cubiertos de toda cosa. Amén, así es. También a la gente que está pasando dificultad con el COVID-19. Sí. Tenemos muchos amigos, mucha gente conocida, gente de iglesia que está atravesando el COVID, o algunos un poquito más delicados, otros graves. Claro, así sí. que en oración como ministerio por ellos, oramos por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, muchos amigos Sí. y Estados Unidos también que nos están escuchando. Oye, en Spotify se puede ver todo eso, así que me encanta, me quedo con esa plataforma. Se ve las estadísticas de las edades, se ve la estadística de los países y la verdad que... Y se ve cuando alguien le da a reproducir y no nos sigue escuchando también, así que ahí los Sí. que no nos escuchan solamente le dan reproducir y no nos escuchan. Es como el que está ahí viendo, sapeando, ¿no? La palabra como sapeo así en Chile. Un saludo a todas esas personas que nos escuchan, esperando que de verdad... podamos edificar su sí, vida. podamos edificar y que de verdad sea una bendición todo esto. Amén. Bueno, sin más preámbulos, porque siempre nos saludamos a todos. Solange, hoy día tenemos un tema tal vez que aclare muchas dudas. Un tema que pueda ayudar a muchos jóvenes también. Amén, así es. El tema de hoy, ¿cuál es? Wow, Felipe. ¿Cuál es? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Ah, sí, ¿conocemos nuestro llamado? Conocemos Felipe, nuestro llamado. ¿tú conoces tu llamado? Sí. Amén. Amén, yo lo conozco. Yo Amén. sí lo conozco, así que... Pero a mucha gente no. Así es. Sobre todo en la juventud, muchos jóvenes no saben para qué Dios los llamó a veces. Muchos Amén. jóvenes no saben. Es como cuando estábamos en el liceo, en la escuela, en la secundaria, ya para hablar internacionalmente, Ajá. o en la preparatoria creo que se llama. Cuando no sabes qué vas a hacer en la universidad o qué vas a trabajar, mucha gente no sabe. Y también pasa eso en el mundo, en la vida Espiritual. cristiana, en la vida espiritual también. No sabemos para qué Dios nos llamó. O sea, Dios nos llamó para varias cosas. Y Amén. yo voy a hablar un poco, ahora voy a hablar un poco del llamado universal, el llamado que tenemos todos como hijos. Amén. El llamado que tenemos todos como creyentes. Pero cuando hablamos de llamado, ¿de qué hablamos, Solange? Te asiste mamá. Como quieras llamarme, no hay problema, porque a veces te pones muy ahí, muy como altanero, Solange. Me anda llamando todo el lado Solange. No, está bien, es broma. Bueno, el llamado es el propósito. Sí. Si tú me preguntas a mí, el llamado O es, sea, llamado igual, propósito. es propósito, Sí. ¿cierto? Por el cual Dios nos creó a cada uno de Amén, nosotros. sí. Amén. Y obviamente, como dices tú, hay muchas cosas que podríamos incluir aquí en este programa. Pero creo que lo vamos a poder dividir un poquito entre tú y Sí, yo. claro, Tú sí. hablar del llamado, ¿cierto? Universal, el llamado general,
nosotros como creyentes. Sí. Y yo quizás voy a hablar un poquito de lo que nos habla los ejemplos que nos da la palabra de Dios del llamado específico. Amén. Y cómo Dios también nos va mostrando. Es como también con lo que decías tú, me gustó mucho, de la vocación. Nosotros a veces no sabemos para qué tenemos vocación. Claro, sí, no sabemos cuando tenemos que escoger una carrera para estudiar, ¿verdad? Los jóvenes sobre todo. ¿Tú estabas clara cuando eras joven lo que querías estudiar? Sí, pero no me dejaron. Quería ser diseñadora de vestuario. Y de hecho estudié un solo año, pero finalmente lo mío fueron las administraciones, la ingeniería, los números. Pero dentro de esa como prueba que hiciste, después te diste cuenta que eras buena para otra cosa. Yo creo que tú vas a hablar un poco de eso, ¿no? Más adelante. Bueno, yo la verdad quiero ser locutor. Y oye, y sí, tienes pasta para eso, con un poco de práctica y también algunos cursos que te puedan moldear la voz. Es harto lo que se hace. Sí. De hecho, yo creo que el llamado también tiene que ver mucho con las habilidades, el talento de la persona. Y bueno, cuando ya somos creyentes, con los dones que Dios deposita en nuestra vida. Así que tenemos tema para largo, Felipe. Sí, bueno, ya entrando más en profundidad, bueno, sabemos que el llamado es el propósito y dentro del llamado también vemos lo que son los dones en el tema del mundo espiritual, los talentos para lo que somos buenos, nuestra esencia y todo eso. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros y aquí yo creo que voy a aclarar la duda de muchos jóvenes y esto va a sonar muy cliché, pero el Señor en su llamado universal en sí hace un énfasis que simplemente nos llamó a ser hijos. Amén. Así es. Mediante Jesucristo, gracias a Jesucristo, gracias a su mérito, gracias a lo que Él padeció en la cruz por nosotros, somos llamados hijos. Eso lo dice en Juan 1:12. Más lo que creyeran en Jesús, son llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, gracias a Jesús podemos ser llamados hijos. Y ese es nuestro llamamiento universal, el llamamiento general. Y yo pensaba que la palabra llamamiento no existía y realmente sale en la Biblia. Sí, ya te la voy a anotar yo. ¿Te acuerdas que yo siempre me burlo? Llamamiento, pero ¿dónde sale eso? Y claro, sale en la Biblia. Y ahí mi madre, Solange, va a explicar un poco de eso. Pero, joven, todos somos llamados a ser hijos. Creyentes, no creyentes, somos llamados a ser hijos de Dios. Cuando tú crees en Cristo Jesús, eres llamado hijo de Dios, Amén, ¿no es cierto? Así es, Entonces, es el llamado universal. Pero dentro de ese llamado de hijo de Dios, hay unas cosas que tenemos que también que cumplir. Y que tener clara también. También clara. Entonces, no sé si quieres agregar algo. No, va súper bien, Felipe. Hablo nomás yo. Sí, habla nomás. Me encanta esta área. Mira, después de que Dios nos hace hijos mediante Cristo, Dios nos da, yo creo que las asignaciones que siempre se habla, que sabemos que son los versículos que siempre se comentan cuando nos preguntan ¿y qué tenemos que hacer? O los primeros discipulados. Sí. Los primeros discipulados, esos son los versículos principales que se nos dan, que es ir y predicar el evangelio. Amén. Eso está en Marcos 16:15 si lo quieren buscar. Y hacer discípulos, también eso está en Mateo 28. La gran comisión. La gran comisión. Y eso son una de las asignaciones que nos da Dios. Amén. Una de las asignaciones que nos da Dios cuando nosotros pasamos a ser hijos, cuando Él ya nos llama hijos por Cristo. Cuando tú aceptas al Señor, ¿cierto? Pero eso, sí, cuando tú aceptas al Señor, Dios nos da esas como dos asignaciones grandes, pero dentro de eso hay mucho, pero Amén. mucho más que Sí. está dentro del llamamiento que no puedo... Lo que pasa es que yo voy a contar un poquito de eso. Espérate, un stop. Paréntesis. Es que, entre paréntesis, estos días escuchamos a una pastora amiga que amamos mucho, muy ya ella de avanzada en su edad, Sí. y ella hablaba del llamamiento. Del llamamiento. Y entonces de repente Nosotros nos miramos y fue como, ¿qué? es que es raro escucharla así Sí. de esa parte. Y dije, eso es bíblico, Felipe. Y a Felipe le se ría mucho de la palabra. Yo sé que está en la Biblia, pero en ese momento no Pero me acordé. en forma de burla, para que no No. piensen que soy burlesco, sino fue como un tema de como, llamamiento, nunca lo había escuchado. Claro, pero sí, Pablo habla del llamamiento, Sí. entonces es bíblico esa palabra y se refiere también al llamado, ¿cierto?, al creyente aquí a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Entonces, dale, ya un podemos, paréntesis. podemos usar la palabra llamamiento bien. Bueno, como les comentaba, Dios nos da un llamamiento universal, un llamado universal, que es el ser hijos de Él mediante Cristo. Pero dentro de eso hay dos grandes puntos importantes cuando Dios nos dice y predicar el evangelio y Amén. ir y hacer discípulos y enseñar las palabras y todo eso. Entonces la palabra también dice que Dios nos escogió a nosotros, Amén. pero ¿para qué? Para dar fruto. Amén, así es. Nos escogió a todos nosotros
en el ámbito universal para que demos fruto. Y eso sale en Juan 15:16. Dice, yo los escogí a ustedes antes que ustedes me escogieran a mí. Amén. Así. Para que den fruto. Amén. ¿Pero qué fruto vamos a dar? Esa es la pregunta. ¿Qué fruto quieres dar? ¿Un membrillo? No, pues quieres dar algo espiritual, algo bueno, algo excelente para Dios. Amén, así es. Entonces, uno de los llamamientos que nos da Dios son esos dos, ¿cierto? Que es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero dentro de eso viene algo mucho más importante, porque el ser cristiano, porque tú ya cuando empiezas a creer en Jesús, vas a ser cristiano. Pero ser cristiano, ¿qué significa ser cristiano, mamá? Solange, ¿qué significa? Ser cristiano significa vivir como Cristo. Vivir como Cristo, testificar a Cristo con nuestros actos. En actos. todas nuestras áreas. Predicar a Cristo. Pero Amén. ¿qué es predicar? Predicar no es, y lo conversamos creo que en uno de los primeros capítulos, predicar no es solamente tomar un micrófono y subirse arriba de un escenario, de un púlpito, ¿no? Predicar hay muchas formas. Entonces, uno de los llamamientos, que todavía no puedo procesar la palabra. Llamado. Uno de los llamados. Lo que pasa es que la Biblia dice llamamiento santo. Llamamiento Mira qué santo. tremendo. Y uno de esos llamamientos que Dios nos da es simplemente hacer lo que Cristo hacía. Amén. Cuando tú vas a ser hijo de Dios, tienes que ser como Jesús, ¿no? Amén, así es, claro que sí. Y mira qué interesante es lo que tú dices, Felipe, porque el llamado, ¿cierto?, universal, lo que tú estás hablando, el llamado general para todos nosotros, ¿cierto?, es ser llamados en Cristo, o sea, ser como Jesucristo, porque ese es nuestro mayor ejemplo Así aquí en la es. tierra. Le estamos hablando a todos los creyentes. Yo sé que nos escucha mucha gente en conversa y que el día de mañana yo sé por fe que también serán gente cristiana, ¿cierto? Sirviendo a Dios, pero aquellos que ya están dentro de una iglesia, ¿cierto? Porque este es un tema para los que ya estamos dentro de una iglesia, ¿cierto? Claro. Y tenemos este llamado general, como hablaba muy bien Felipe, ser hijo de Dios. Sí. Amén. Pero fíjate que cuando tú vas caminando en el Evangelio, hay algo bastante interesante. Hay algo importante, porque pasamos a ser creyentes y hijos, y el Amén. creyente ve el reino, y el hijo vive el reino. ¡Aleluya! ¡Qué revelación Lo tengo tremenda! anotado acá y lo destaqué con destacador amarillo. ¡Wow! El Felipe. creyente ve el reino y el que es como Cristo vive el reino de Dios. Amén, así es. Entonces, cuando tú pasas a ser, ya entiendes el llamado, y espero estar respondiendo muchas dudas. Dios primero te llamó a ser hijo, y hay muchos llamamientos, pero aquí vamos a hablar específicamente de dos. Se me quedó pegada la palabra llamamiento ya. Vamos a hablar específicamente de dos, y este es el universal. Cuando tú pasas a ser hijo de Dios, empiezas a actuar como Cristo. Ves el reino y después empiezas a vivir el reino. Y dentro de eso, sabemos que Dios nos llamó a eso, a ser como Cristo. Y uno de los ejemplos, y hay muchos versículos que tengo acá anotados, que son a exhibir frutos. Dios nos llamó a exhibir frutos, y eso sale en Gálatas 5, 22, 23. Amén. Hacer buenas obras y así de traer la gloria del Padre. Eso sale en Mateo 5, 14, 15. A oír la voz de Dios, Juan 10, 27. A manifestar los dones del Espíritu, 1 Corintios 12, 7. Mira que tengo muchos versículos, hace tiempo que no escribía tantos versículos. Hacer las obras de Cristo, Juan 14, 12, ganar almas, Mateo 28, 19, 20. Todo lo que te dije, ¿quién lo hizo? Jesucristo. Lo hizo Jesucristo. Entonces, están los dos llamados principales, que es ir a predicar el Evangelio. Amén. Y hacer discípulos. La gran comisión. La gran comisión. La gran tarea. Pero después de eso, viene esta como subcategoría, que en sí Así se es. resume en ser como Cristo. Exhibir fruto es ser como Cristo. Hacer la obra del Padre, las buenas obras, glorificar al Padre, es ser como Cristo. Amén. Estamos llamados universalmente a hacer como, todo lo que tú estás nombrando. Claro. Amén. Al creyente. A ser como Cristo. A ser como Pasamos a ser hijos para ser como Cristo, porque eso Dios quiere de nosotros, nuestro llamamiento universal. Ahora, hay un tema que tú vas a hablar, que cuando ya pasamos a ser como Cristo, empezamos a actuar como hijo de Dios, viene algo más profundo todavía que Dios Amén. da. Así es. Amén. ¿Y ese es cuál el es? llamado específico. El llamado específico. Amén. Mira, pero también hay que entender que, como decías tú, me gustó mucho lo que dijiste al inicio, el que somos creados, ¿cierto?, con un propósito eterno, ¿Sí? y con un destino, ¿cierto?, con un diseño
¿no? Que te lleva a tu destino, Claro. con un diseño, perdón, que te lleva a tu destino. Y en esto, ¿cierto?, entra el llamado específico, amén. Felipe hablaba muy bien y todas las citas está muy bien que las des porque nos están anotando Claro, muchos sí. hermanos y nuestros, ¿cierto?, oyentes nuevos nos están anotando ahí. Así que, mira, qué interesante esto, Felipe, porque yo encontré muchos ejemplos en la Biblia y yo, bueno, voy a ir a la palabra y me llamó de todo, bueno, hay muchísimos, pero Sí. voy a hablar de Pablo y voy a hablar de Jeremías. Amén. Amén. Y aquí vamos a poder hacer la diferencia en lo que tú dices, el llamado universal Así es. y el llamado específico. Todos Claro. estamos llamados a ser hijo de Dios. Amén, a aceptarle en tu vida, a creer en Él, para tener después, ¿cierto?, salvación y vida eterna. Así es. Todos estamos llamados, pero la Biblia nos relata ciertos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo de Jeremías, y quiero ir ahí para lo que están anotando, a Jeremías capítulo 1, versículo 5, que habla del llamado de Jeremías y lo específico que fue aquí el Señor con Jeremías. Amén, sí. Mira lo que a mí me encantó, y este es un ejemplo específico de llamados, ¿verdad? Mira lo que dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿cierto?, del Espíritu Santo, amén. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Y mira, y en el versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Jeremías está contando que la palabra, ¿cierto?, de Jehová se le está haciendo revelado a Jeremías, y contándole que ya lo había escogido antes de formarse en el vientre Amén. de tu madre. ¿Y por qué digo que es un llamado específico? Porque aquí está nombrando uno de los 5 ministerios que a veces nosotros tenemos que constituir. Claro. Y también quiero aclarar que no estamos obligados a ser parte solamente de los 5 ministerios. No, hay Ojo muchos con eso, más. vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero aquí, en específico con Jeremías, el Señor le está diciendo, te di por profeta. Amén. O sea, ya Jeremías tenía un llamado específico. Sí. Amén. Bueno, ahí Jeremías más adelante se excusa porque se encuentra niño, ¿verdad? Pero Empieza mira, a llorar, como dicen. empieza a llorar. Y aquí yo sé que fui un tiempo Jeremías, me lamentaba, oh, que lloré. Sí, y tengo una buena amiga ahí por Coronel que siempre me decía, déjate de lamentar, pero la verdad que creo que era el proceso del llamado. La verdad, y mira Jeremías, yo me identifico mucho con Jeremías. Más adelante, en los capítulos 20, para los que están anotando, capítulo 20, versículo 9. Mira qué interesante, porque Jeremías habla del lamento, de su lamento, ¿Ya? ¿cierto? De este llamado, ser profeta, la verdad, quien realmente es un profeta del cielo, yo sé que es una persona que es marcada, una persona que es con huella, una persona que escucha a Dios y se relaciona con Dios de una forma distinta. Los verdaderos profetas saben de lo que yo hablo. Así es. Y podía entender esto de Jeremías, mira lo que dice en el versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Aquí Jeremías está haciendo entender que ya no quiere seguir, que no quiere seguir darle. con este destino profético, ¿verdad? O con este llamado profético. Con este propósito. Y con el propósito de Dios en su vida. Entonces mira lo más lindo de esto. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, es algo que ya tú estás destinado, porque Dios nos conoce, y de eso Efesios, ¿cierto? 1, en el capítulo 1 habla de que fuimos escogidos antes y predestinados de la fundación del mundo. Amén, Entonces, me parece interesante el llamado específico de Jeremías. ¿Y por qué? Porque aquí podemos tocar muchas cosas. ¿Cómo yo sé cuál es mi llamado específico? Ustedes saben que estamos llamados ya a ser hijos de Dios. Primeramente, a ser hijo de Dios. Pero, por ejemplo, en el caso de de la gente de la alabanza. La gente de la alabanza, ¿sabe cómo es la forma, para dar un ejemplo simple, la forma de entender que tú eres llamado específicamente es que si tú tocas un instrumento, ¿verdad? Y que si tú cantas, ¿cierto? Ya tienes ahí un talento, ya tienes ahí una habilidad. Las habilidades son las habilidades que adquirimos como decía muy bien Felipe, yo no estudié lo que yo quería estudiar, pero adquirí habilidades en la ingeniería. Así Entonces, pero nosotros tenemos talentos, y esos talentos se nacen, las habilidades se adquieren aquí en la tierra, y mayor aún viene el don. Viene el don cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor también da dones. Entonces,
todo eso tiene que ver mucho con el llamado específico. Si en este momento alguien está cantando, está tocando instrumento, es muy probable que eso que a ti te apasiona es el llamado que hay en tu vida. Sí. Amén. Por ejemplo, yo no estoy hablando de los 5 ministerios, pero si usted es amable, usted sabe, cierto, recibir a la gente, saludarla, como un portero, como te gustaba hacer a ti. Sí. Entonces, eso es un llamado y la gente no toma estos ministerios en cuenta, pero recuerden que somos un cuerpo. Así es. Y trabajamos en diferentes áreas. Amén. Y mira, para no seguir más adelante, vamos a ir a Pablo. Amén. Jeremías, anoten ahí, Jeremías 1:4, llamado específico. Así es. Amén. Y bueno, Jeremías se lamenta de esta situación, se lamenta y mucha de gente este llamado. no quiere el llamado tampoco. Y Dios aún más le da el llamado. Todavía es como que, amén, Señor, no quiero hacer esto. Tengo muchos amigos y yo sé que se van a sentir identificados. Que dicen, no quiero ser pastor. Si el Señor me dijo que era pastor. Y le digo a mi amigo, pero oye, si el Señor te llamó a hacer eso. Amén. Y mientras más aún te niegue, va a ser aún más. Y hay que tener cuidado, Felipe, porque mira, en este momento, y nosotros que tenemos la experiencia de conocer muchas iglesias de diferentes formas, así es, hay millones de cristianos no viviendo en el propósito. Sí. Ojo con eso. Y esto pasa en las iglesias. Hoy día tenemos mucha gente haciendo cosas que no fueron llamados. Que no fueron llamados para eso específico. Yo estoy hablando del llamado específico. Claro. ¿Amén? Entonces, y hay que tener mucho ojo porque Dios nos va a pedir cuenta. Es que vamos al cuerpo de Cristo. A veces Dios te quiere que tú seas un dedo pulgar, pero tal vez terminas siendo un ojo. Así y Dios es. no quiere que seas eso, quiere que seas un dedo pulgar. Porque, bueno, ¿por qué Dios nos llama? Vuelvo al llamado específico, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios nos llama? Porque usted y yo, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los que estamos proclamando este evangelio santo, ¿verdad? Estamos llamados para ser instrumentos de gloria. Así Amén. Es. Y mira, y aquí ya, para los que están anotando, voy a Pablo. Voy a Pablo. Me encanta esta parte de Pablo. Quiero que busques ahí Romanos 1. Vamos a leer los 2 primeros versículos y después vamos a leer el mismo versículo, perdón, el mismo Romano 1, pero 5 y 6. Y mira lo que dice aquí Pablo. Pablo se presenta, saluda, ¿verdad? Se presenta a la iglesia. Pablo era mucho de saludar en sus cartas, era mucho de la Es importante sí. eso. Bueno, habla con un tema de protocolos que en esa época también eran necesarios. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué tremendo, mira. Dice que él había prometido antes de sus profetas en la Santa Escritura. O sea, ya estaba predestinado. Y me causa la sensación de que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Y por qué quiero hablar de los tips o de las cosas que nos pueden ayudar para el tema del llamado después? Porque si vamos a la historia de Pablo tiene la visión más grande, de hecho, de todos en su mayoría del Nuevo Testamento. Sí. Es Jesús mismo quien se le aparece a él. No fue nombrado por alguien. No fue nombrado por nadie. Y eso quiero llegar después. Mira lo que dice en el versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Y dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo. Así es. Y mira, y Pablo aquí deja claro, él ya tiene una posición específica en su llamado, ¿cierto? En su propósito eterno a ser apóstol, pero deja entrever que él está en esa posición porque ¿qué hacía un apóstol? Enseñaba, instruía, era enviado, ¿cierto? Levantaba iglesia. ¿Ves que la palabra apóstol es enviado? Entonces, mira, y dice, pero ustedes, vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Está diciendo que en el fondo los 5 ministerios que el Señor constituyó, ¿cierto? Sí. Apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestro, son 5 ministerios que en el fondo van a enseñar a a todos los que tienen que ser de Jesucristo. Entonces, Pablo está hablando del llamado universal. Sí, eso mismo iba a decirte, que cuando hablaba de ser llamado a Jesucristo, está hablando del llamado universal, a ser llamados hijos de Dios. Amén.
Así es. Y mira, y aquí voy a la palabra que nos dio vuelta tanto y que tú nombraste tanto ahora en el inicio. El llamamiento. Mira lo que dice también Pablo en Timoteo, para los que están anotando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Amén. Amén. No conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Es un llamado santo el de cada uno de nosotros. Amén. Sí. Amén. Y aquí quiero entrar en algo porque le pasa mucho a los jóvenes, que se sienten menos, que se sienten con este espíritu de inferioridad. Yo entiendo que los ministerios, ¿cierto?, están para ser constituidos y para formar a otros, porque aquí con la palabra de Pablo nos queda claro. Pero hijo amado, hija amada, ahí los que están escuchando, tú eres una pieza clave. Amén. Para Cristo, en su iglesia. Todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Así es. Para Jesucristo para nuestro Dios no hay una denominación específica. No hay una denominación, un título específico. Simplemente los que tenemos ministerios, ¿cierto? Como sea el apóstol, profeta, ¿cierto? Evangelista, pastor, maestro. Se nos ha dado este ministerio para propósito eterno y el propósito en el fondo es enseñar, es instruir a otro. Pablo lo deja muy claro, para que ustedes sean de Jesucristo. Amén. Y es tremendo hablar de este llamado santo. Entonces, yo sé, y a mí me toca mucho hablar con jóvenes, que los niños a veces se sienten complicados. No saben qué van a hacer. Amén, sí. Y mira, vuelvo a Pablo. En Efesios, en el capítulo 1, en el primer versículo, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos. Amén. Y fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Pablo está hablando de nosotros, la iglesia. Así es. Amén. Está hablando de nosotros y dice, por la voluntad de Dios. Es que todos los llamados generales, por ejemplo, el Felipe hablaba del llamado universal. Y el llamado específico tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén. Y más adelante, mira lo que me acordé, voluntad perfecta y voluntad permitida. Sí. Wow, ese es un tema, Felipe, que vamos a tener que Hay tratar. Un tema, y no sé si lo tienes anotado ahí, pero mucha gente se pregunta cuál es su llamado, ya sabiendo que es principal. Hay muchos tipos de llamado, pero aquí estamos hablando de dos. Está el llamado universal, el llamado como el de matrimonio, el llamado de como congregación y todo el tema. Pero cuando queremos hablar del llamado específico que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿cómo conocemos nuestro llamado específico? Y yo le decía una vez en una vigilia, si tú quieres pan, ¿a dónde vas? A la panadería. Entonces, amén, cuando tú quieras un llamado específico o cuando quieras conocer el llamado que Dios tiene específicamente para ti, ¿a dónde tienes que ir? ¿A quién lo da? Amén, así es. O sea, si tú quieres pan, vas a la panadería. Si tú quieres bebida, vas a comprar al almacén. Pero si tú quieres un llamado específico, quieres saber cuál es lo que Dios tiene para ti como persona, no como solamente criatura de Dios, sino hijo de Dios, ve a quién lo da. Pregúntale al Señor, Señor, y mantente en eso. Señor, ¿para qué quieres que haga yo como Felipe, yo como joven? ¿Qué quieres que haga? Eso es como el ejemplo, voy a dar un ejemplo cotidiano. ¿Sí? Mucha de la gente que a veces muere nunca supo por qué estaba aquí en esta tierra. Wow, eso me fui fuerte, me fui profunda como siempre. Es que ese es lo interesante de ser hijo de Dios también y poder descubrir y creciendo en estas áreas. Así es. Porque mucha gente que hoy muere, ¿cierto? No sabe por qué vino a la tierra. O murió haciendo un llamado equivocado. También, y por eso es importante saber por qué estamos aquí en la tierra, para qué. Yo dije que en un principio, ¿cierto?, que el llamado, ¿cierto?, es para que usted y yo seamos un instrumento de gloria. Amén. Aquí en la tierra. ¿Y para qué? Para manifestar la presencia de Dios. Amén, ¿cierto? Amén, a nuestro Dios. Sí. Y bueno, y aquí voy con los tips. Mira, cuando usted tiene un llamado, yo le hablo a la juventud, porque yo sé que la juventud está siempre como dudando. Claro. Mira, es importante que el llamado tiene que va de la mano con el propósito de Dios, con el propósito cierto espiritual. Y si usted no tiene sentido, no está yendo a la iglesia
por ir, está sentándose, bueno, ahora todas las iglesias son online. Pero si se conecta y ni siquiera prende la cámara claro, o se conecta solo para que le vean ahí yo conozco a varios ahí que están... La lista del presente. Del presente, ¿cierto? Que no están mirando, pero realmente no está pendiente. Claro. Bueno, usted entienda que tiene un llamado, que tiene que es descubrir este llamado, Así ¿cierto? es. ¿Por qué? Porque el propósito y el llamado lo va a llevar a una razón, una razón de ser fuerte, a una razón de hacer cosas. Así es, somos Amén. llamados primeramente a ser salvos y después a ser instrumentos de Dios. Amén, aleluya, así es. Wow, Felipe. Somos llamados a ser salvos y después a ser instrumentos de Dios. Entonces, si tú quieres ser un instrumento, ve al que te afina. Amén. Ve al que tienes Siempre. que ser afinado, porque Es que si no, ¿cómo vas a saber tu llamado? Amén. ¿Y por qué hay que decir también esto? Usted ya hablamos o escuchó lo que decía Pablo, lo que decía en los Romanos, Amén, lo que decía sí. en Timoteo, ¿verdad? El llamado de Jeremías. Ahí hay 2 ejemplos específicos. Ahora, ¿cómo yo conozco, cómo yo confirmo mi llamado cuando tenemos ministerios, por ejemplo, en el caso nuestro o en el Sí. caso de otras personas proféticos? Claro. Es importante que, porque seamos claros y seamos honestos, hoy día todo el mundo se pone nombre y todo el mundo se autodenomina. Wow, me fui profundo otra vez. No, te fuiste para otro lado, volvamos. Devuélveme. Pero hay que ser honesto, Claro, sí. porque esa es la realidad de la iglesia hoy. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque hoy día mucha gente se denominado, Denomina. y finalmente cuando pasa esto, es muy probable que tú te des cuenta que no hay fruto. Volvemos a eso. Amén. Los escogí para que den buen fruto. Amén. Y para ser instrumento Y de para gloria ser aquí en la instrumento de tierra. Y mira, y aquí algunos puntos que anota los que están anotando, que es importante. Cuando tú tienes un llamado, en el caso, bueno, no quiero ser autorreferente, pero voy a hablar de un joven. Chan. Que un día en una confraternidad, ¿cierto? No, era un encuentro, no Ya, sé, pero pero algo cualquier grande, cosa. ¿ya? Recibió una profecía, ¿cierto?, sobre el pastorado. Y bueno, cuando yo lo escuché dije, amén, qué bueno, sí. Amén. Sí. Y uno veía como, pero ¿por dónde? Porque no, ese joven estaba recién creciendo en las cosas de Dios. Pero te vas dando cuenta cuando la vida se va afinando con la presencia de Dios, Dios te va preparando para ese pastorado. Claro. Bueno, hablo de ti, Felipe. Ajá, ¿estás hablando de mí? Y cuando recuerdo que, obviamente yo como mamá, me asustó muchísimo y uno siempre dice, no, ojalá que es pastor, por lo menos que quiero que sea mi hijo pastor, para mí, que sea, no sé, un ingeniero o un doctor, o lo típico de la mamá, un ¿no? doctor en la ley. Amén. Pero mira lo que es importante, yo fui viviendo ese proceso con Felipe, ¿Sí? y ya han pasado casi 2 años, y recuerdo sí, que... más o menos. Que Dios va preparando las otras puertas para prepararte para el llamado. Ya no solamente que tú recibiste una esta profética, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Una profecía sobre el pastorado. Pero después Dios da sueño, te puede dar, ¿cierto?, una palabra base a la escritura. Todo tiene que estar siempre basado en la escritura. Puede tener una visitación sobrenatural. Amén. Y lo que yo he podido notar, porque yo sé que él no va a hablar de esto, pero lo que yo he podido notar es lo que tú haces a diario y que en el fondo no te has dado cuenta, que es pastorear. Chan. Wow. No, y te lo digo, entonces son como tips que te ayudan a saber. Ahora, mira. ¿sabes lo más lindo? Lo más lindo es cuando Dios también toma instrumentos que tú sabes que son confiables, que son gente consagrada a Dios, gente que está en una relación continua a Dios y viene a confirmar ese llamado. Amén. Amén. Es muy importante. Y mira el ejemplo que se me venía a la mente. Una vez conversando con unos primos, hablaron de, aquí los muchachos me van a entender más, que voy a hablar de un poco de un futbolista, de Cristiano Ronaldo. El tipo a lo mejor nunca fue bueno jugando a la pelota, pero él siempre quiso ser jugador. ¿Y qué hizo él? Él en el proceso empezó a entrenarse y terminó siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces a veces pasa eso con los cristianos, porque tal vez llevas un mes en la iglesia y el Señor dice, tú vas a ser pastor o vas a ser maestro. ¿De dónde? Si ni siquiera sabe leer o ni siquiera toma un libro para ser maestro. Así. Ni siquiera tiene un corazón dispuesto para ser pastor. Pero después dentro del proceso el Señor empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque es llamamiento santo. Amén. Entonces eso te hace cambiar, porque Dios te empieza a cambiar. Tal vez yo no tenía nada de pastor y después, bueno, todavía no soy pastor, pero el Señor va trabajando en eso y uno no se da cuenta.
¿Por qué? Porque es un proceso santo, un proceso divino, un proceso sobrenatural. Amén. Y bueno, yo lo hablo, ¿por qué? Porque lo que tú tienes como llamado tiene que ver con tus sentimientos, Así tiene es. que ver con tus emociones, tiene que ver con tu pasión, tiene que ver con tus habilidades, tiene que ver con tu talento. Y amén si Dios también te ha dado dones para que también los pongas Exactamente. a disposición del reino. Por eso es importante que realmente tú y yo conocemos nuestro llamado, amén. Amén. A nosotros se nos ha revelado no solamente lo espiritual, no solamente, ¿cierto?, lo que Dios nos revela a través de su palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los llamados, Sí. sino que también Dios ha tomado instrumentos importantes donde nosotros podemos confiar, sí, esto es de Dios, esto me está hablando el Señor. Amén. Y eso hace... El Señor hace, cuando a mí me tuvieron que ungir, me acuerdo, cuando yo recibí el ministerio evangelístico, ¿cierto? Pasé un proceso, no fue tan de un día para otro, vino un proceso de un año de oración, de ayuno y de revelación, que lo más loco para mí era que yo no quería y el Señor te lo dio Dios también. me tuvo que obligar en el fondo. Y bueno, es como bien autorreferente, pero también estas cosas enseñan para los que siguen, ¿cierto? Y Dios lo tuvo que revelar en una confraternidad de pastores, Dios lo tuvo que revelar a viva voz en varios eventos cristianos que estuvimos presentes, y así Dios fue formando el camino. Entonces, la verdad que El Señor prepara todo en sí. hay muchas cosas, porque te puede pasar que tú no quieres un llamado tan llamativo, ¿cierto? O estar como en la primera línea, como en estos 5 ministerios, Que son los más visibles. que son los más visibles, porque también tenemos ministerios muy hermosos dentro de la iglesia. Claro, pero el otro día conversábamos con como el ministerio de la intercesión, que a mí me el encanta. ministerio de la intercesión y los ministerios, ejemplo, la gente que está preocupada de la limpieza, la gente que está Amén, preocupada sí. del sonido. Yo conversaba el otro día con un amigo, decíamos, imagina qué importante que el portero reciba a alguien con tanta presencia de Dios, que reciba a alguien nuevo con un abrazo, con amor real. Entonces, esas Amén. cosas son detalles que son súper importantes para los ministerios que son los más visibles, que son los 5 ministerios que Dios constituyó, también fluyan. Amén. Dios es muy, muy detallista en ese sentido. Entonces, tu llamado empieza a ser santo cuando ya empieza a fluir dentro de todo el Espíritu Santo en él. Amén, así es. Y lo otro que también dejarle claro a nuestros amigos, la juventud, el área de la juventud que nos está escuchando, es que el único que hace un llamado es Dios. Amén, sí. Amén. Estamos hablando llamado específico, ¿cierto? Porque el llamado Así es. universal, ya Felipe lo explicó, pero el llamado específico. Y no quiero que nadie se me sienta, yo sé que también nos llegan algunas críticas, pero no quiero que nadie se me sienta. Mire, cuando a usted lo ponen en un cargo, ¿cierto?, fuerte dentro de la iglesia, o el llamado tiene que ser de parte de Dios. Amén. Mira, el hombre no te puede ungir profeta. El hombre no te puede poner, ¿cierto?, ahí como cualquier título que se le pueda ocurrir, sino más bien tiene que haber... ellos van a ser el intermedio para hacer el propósito, el instrumento. Pero, y que esto que quede bien en claro, el que escoge, el que Dios. te dirige, el que te direcciona y el que te confirma, Amén. tiene que ser el Dios Mira, vivo, amén, mira, el Espíritu Santo. Lo que se me viene a la mente del capítulo anterior, cuando Samuel ungió a David. En otro contexto Amén. ahora. Sí, Por Samuel él hubiera ungido al primogénito de Isaí, así es. pero Dios llamó a David. Amén. No llamó a los primeros hijos, a los hermanos mayores. Dios llamó a David. Por Samuel él lo hubiera ungido a los primeros hijos, a los hermanos mayores. A Pero lo que visiblemente era visible- mejor, ¿no? Pero Dios llamó a David. A David. Y era punto. Y era David, y era David, y era David. Y las etapas un poco también para contarle a nuestros amigos, porque yo creo que todas estas conversaciones, Felipe, son como para ayudar, Así es, ¿cierto? sí. Porque a veces no nos damos el tiempo de hablar de estas cosas y nos ponemos tan así como con el legalista, ¿no? Pero mira, primero, 1, Dios es el que llama. 2, Dios te va a preparar. Amén. 3, el Señor te separa de lo malo y ordena toda tu vida. Amén, amén, sí. Amén. Porque aquí tiene que haber una consagración. Y Dios, yo siempre lo digo, opera en 4 fases. Amén, sí. Orden, disciplina, integridad y santidad. Amén. Y último, Dios es el que te envía. Amén. Amén. Y eso es importante. Yo creo que todos estos tips pueden ayudar en este propósito, en este llamado, ¿cierto? Porque la verdad, hermana amada, hermano amado, iglesia amada, yo lo pienso también como profesional. ¿Sabes? Lo más triste es tener una vida sin propósito.
pasar por aquí sin un propósito. Y lo veo como el área profesional, porque por ejemplo, cuando a mí me tocaba hacer jefatura, ¿verdad? Y armar equipo y destinar cierto equipo, yo sabes qué hacía, los miraba a todos desde lejos y los observaba por un tiempo. Sí. Y ¿te acuerdas, Felipe? Sí, y veía la condición, la forma de que ellos actuaban, cómo ellos se desarrollaban, y podía como decir, ya, mira, esta persona va a trabajar en el área logística, esta persona va a trabajar en el área operativa. Sí. Era cuando mi Solange era jefa, mi madre, cuando todavía no éramos cristianos, ella decía, ese muchacho no sirve para eso, pero sirve para lo que está, para el otro lado. Y era chistoso porque tal vez Dios hace lo mismo. Dios dice, tú sirves para esto, no sirves para esto. Yo te llamé para que hicieras esto, yo te llamé para que fueras pulgar, no para que fueras ojo, yo te llamé para que fueras ojo, no para que seas dedo índice. Y mira, y una persona, bueno, yo hablo del área de la jefatura, pero no lo voy a hablar del área ministerial. Una persona que es jefa y arma equipo para trabajar, un buen líder, en realidad, porque no todos los jefes son así, pero un buen líder, sabes que usa todas las piezas. Así es. Para un buen líder, todas las piezas son clave, y yo creo que Dios también nos miran así, pero es más, el éxito es más palpable cuando en realidad las piezas funcionan en su llamado, en su destino, ¿cierto? En su habilidad, en su don, en su talento y en su profesión, es como en su una vocación. Máquina. Exacto. Las piezas están bien encajadas, bueno, que no sé nada de mecánica ni electricidad, pero las piezas que están bien encajadas, la máquina funciona bien. Pero si tú pones una pieza en un lado que no pertenece, la máquina va a fallar. Amén, así Entonces es importante que entendamos cuál es nuestro llamado específico. Y recordemos que además somos llamados, ¿cierto?, para poder manifestar a Dios aquí en la tierra. Ahora, si no estamos en nuestro llamado, ¿qué pasa? Está pasando en muchos lugares y yo lo escucho a diario. Estoy en el área, no sé, de predicación, estoy en el área evangelista, estoy en el área de logística, estoy en el área de estudio bíblico, ¿sí? Y a veces estamos haciendo tantas cosas dentro de la iglesia, pero no estamos satisfechos, ¿no? ¿Sabes? Ojo con eso, porque cuando ya te está pesando el llamado, te está pesando la responsabilidad, te está impidiendo sonreír, impidiendo hacerlo con agrado, ¿sabes? Tienes que orar al Señor, tienes que buscar al Señor, tienes que hablar con tus líderes, tienes que hablar con el Espíritu Santo, tienes que hablar con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas iglesias se están perdiendo en su llamado. Bueno, entonces esto es como el llamado específico. Las iglesias en conjunto, en la visión que tienen, la misión que tienen, y ustedes como individual, como cristiano, como creyente, tienes un llamado también específico, un llamado universal, como lo hablaba muy bien Felipe, sí, y un llamado específico. ¿Para qué? Para trabajar en las diferentes áreas. Amén. Así es. Amén. Bueno. Wow, buen tema, ¿no? Buen tema. Ya estamos bien, Felipe, ¿no? Sí, estamos bien con el tiempo. Bueno, en conclusión, sabemos que tenemos un llamado, que es el universal, que es ser hijos. Pero cuando pasamos a ser salvos, Dios nos da un llamado específico también. Y ese lo conseguimos ¿cómo? Preguntándole a Dios. Amén. Preguntándole a Él qué quiere hacer de nosotros. Entonces, joven, señorita, yo le hablo a los jóvenes, si ya sabes cuál es tu llamado universal, ser hijo de Dios y ser la imagen de Cristo. Pero cuando tú quieras saber tu llamado específico, ve a quién lo entrega. Amén. Amén. Bueno, y ya ustedes saben, pues llamado específico es algo que el Señor te ha llamado solamente a ti para trabajar en esa área específica. Amén. Y si algunos todavía no descubren, ¿cierto?, su propósito, su llamado en esta vida, en esta tierra, tienes que descubrirlo. Es importante porque es lo que Dios ya predestinó para tu vida. Amén. Lo que Así Dios es. Y aquellos que quizás pueden estar trabajando dentro de las iglesias, pero erróneamente, hacer un stop, ¿cierto? Reflexionar, porque a veces nos juega mucho en contra las ansias de querer hacer cosas, las ansias de querer mostrarnos también. Recuerden que siempre tenemos que hacer todo con Dios, porque muchas veces hacemos cosas, pero sin Dios. Amén. Amén. Y volvemos, siempre juntamos todos los temas. Hay procesos Amén. Siempre también. Así que, bueno, ya nos estamos despidiendo, esperando que haya sido un momento de edificación para tu vida, que este podcast sea de bendición. Si quieres compartirlo con alguien, no dudes. Mándaselo a alguien que tal vez quiera saber para qué vino a esta tierra, para qué Dios lo envió. Amén. Así que, bueno, a mí me parece que tienes que
compartirlo simplemente, para Amén. que esa persona sepa. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Solange? Amén. Bueno, nos puedes encontrar ahí en Instagram, IDR-ministerio- en Fanspage, en Facebook, ¿cierto? Ministerio IDR, en YouTube y ¿dónde más tenemos, cierto? En Spotify. Sí, Identidad de Reino. Ahí estamos como Identidad de Reino, ¿verdad? Y bueno, para todos los amigos que están escribiendo a diario, que nos están enviando sus saludos específicamente, otros que nos están enviando temas que quieren compartir, que quieren conversar, estamos ahí anotando, tenemos una planificación, recuerden, sí, pero vamos a estar integrando esos temas. Algo que se me va, casi se me va. Los viernes en Identidad de Reino, el viernes pasado ya lo subimos, estamos subiendo pequeñas reflexiones. Amén, en los posts, sí, así para que si tú quieres este mes estamos hablando de identidad. Entonces, si tú quieres leer alguna reflexión un día viernes cortita, pequeñita, te invito a que vayas a Identidad de Reino, a IDR-ministerio- en Instagram, y la vas a poder ver. Amén, así que sí. Bueno, y como Solange Tobar, yo estoy respondiendo todas las redes sociales también que están asociadas a mi nombre, a mi WhatsApp. Bueno, no lo doy a todos porque ya son muchos, pero vamos también a disponer más adelante de un número telefónico también, para poder seguir orando por todas esas personas que nos piden oración. Amén. No crea que nos hemos olvidado de usted, estamos respondiendo todos los mensajes, cada día han sido en aumento, pero aún así nos damos el tiempo de orar por cada una de esas peticiones. Amén. Así es. Y bueno, para terminar el tema, recordarles, amigos, no olviden que el llamado de Dios es claro, que el llamado de Dios es permanente y que el llamado de Dios, ¿cierto?, es confirmado. Así Amén. Es. Así que espero que haya sido de bendición este tema y ya nos encontramos entonces el próximo martes. Amén, así ya. Solange, ¿quieres orar? Amén, vamos a orar, amén. Vamos a orar para despedir este espacio, amén. Gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad de darnos, de comunicarnos a través de nuestra voz, Señor. Sabemos que es de bendición poder proclamar tu Evangelio Santo, Señor, y más aún con este tema, Señor, el llamado específico, el llamado universal, Señor, el propósito de nuestra vida, del por qué estamos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a tener claridad, a tener revelación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra vida, Señor. Yo oro por todos aquellos que están escuchando en este momento, oro por los que van a escuchar, Señor, y las personas que son inconversas, que aún no han podido conocerte y poder servirte en este evangelio, Señor. Por esas almas yo oro. Yo sé que nos está siguiendo mucha gente que no asiste a iglesia, que no ha hecho todavía la confesión de fe, pero creemos y confiamos por fe, Señor, que a través de estos audios digitales ellos serán llamados a esta presencia maravillosa, llamados a ser hijos de Dios. Amén. Señor, yo oro por todos aquellos también que están pasando dificultad, aquellos que están enfermos de COVID-19, aquellos que se han cerrado las puertas de trabajo, aquellos que están pasando necesidad económica, Padre. Señor, abre las puertas, Señor, abre los medios, Señor, quédate con aquel que necesita de tu provisión. Padre, sabemos que tú envías el maná del cielo, Señor. Oramos por todos tus hijos, por todos los que han escuchado, por las iglesias, por los líderes, por los pastores, Señor. Instrúyenos cada día en el llamado y en el propósito eterno que solo tú puedes conocer, Padre Celestial. Señor, yo bendigo al equipo de IDR, Señor, por todo el trabajo y la labor que realizan a diario. Yo bendigo a Felipe, Señor, que es uno de los líderes que en este momento está visible, Padre Celestial. Bendigo también lo que viene para agosto, Señor, que ellos van a querer romper las estructuras, Señor, romper lo que las denominaciones han establecido, porque este es el reino de los cielos, y el reino de los cielos, Señor, no tiene denominación, no tiene título. El mejor título, Señor, es ser hijo tuyo, Padre. Oramos por todo lo que estamos haciendo a través de las redes sociales, a través de internet, Señor, y oramos para que esto termine pronto y volvamos a abrazarnos, a besarnos y decir que aquí estamos presentes, que la iglesia de Jesucristo no está encerrada, no está callada, sino está activa, esperando el tiempo prudente para seguir gritando a viva voz que tú vienes pronto y que tú eres el Salvador de este mundo. Yo bendigo a la familia, bendigo, Señor, a tus hijos que están a través de este audio. En el nombre de Jesús, Señor, oro por todos ellos. Amén y amén. Amén. Wow.
Bendito Dios. Te esperamos el próximo martes, no te lo pierdas, a través de Spotify y YouTube, Podcast Mi Identidad. No te lo pierdas. Bendiciones. Bendiciones. Y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.